Buenas tardes. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz les da la más cordial de las bienvenidas a todas y todos los aquí presentes en este recinto judicial. A partir de este momento informo a ustedes que este evento está siendo transmitido en vivo a través de la plataforma Facebook y por el portal de internet del Tribunal Electoral de Veracruz. Hoy, miércoles 10 de julio, todas y todos los servidores públicos que integramos este órgano jurisdiccional local electoral nos sentimos halagados con su presencia a este magno y significativo evento en el cual se disertarán temas de gran trascendencia tanto para la sociedad civil como para los órganos jurisdiccionales. Juzgar con perspectiva de género permite transformar las prácticas de aplicación e interpretación del derecho y actuar de una manera global sobre el conflicto jurídico. Permite actuar sobre las personas, sobre los hechos y sobre la norma jurídica, aplicando una visión crítica de la realidad, así como de expresión en las resoluciones, desvinculando estereotipos y roles discriminatorios. Para dar inicio a nuestro programa, me voy a permitir presentar a los integrantes del presidium que hoy nos acompañan. Presento a ustedes a la maestra Mónica Robles Barajas, diputada del Congreso del Estado de Veracruz y presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales. Nos acompaña la maestra Rocío Villafuerte Martínez, encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Nos honra con su presencia la doctora Mónica Mendoza Madrigal, encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos. Está presente también el doctor José Oliveros Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz. Se encuentra con nosotros la doctora Claudia Díaz Tablada, magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz. De igual manera, nos honra con su presencia el doctor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz. Agradecemos la asistencia de la licenciada Clementina Salazar Cruz, titular de la Unidad de Género del Gobierno del Estado de Veracruz. Especialmente agradecemos a los titulares y personal de las diferentes dependencias, organizaciones y asociaciones civiles que hoy nos acompañan. A continuación, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, doctor José Oliveros Ruiz, nos dará un mensaje. La violencia contra la mujer en todas sus formas es una violación de los derechos humanos. Michelle Bachelet. Buenas tardes a quienes nos acompañan en este recinto judicial. Nos encontramos reunidos con distinguidas mujeres a las que admiro no solo por su trayectoria profesional, sino por el carácter que demuestran ante situaciones adversas y la integridad que las caracteriza. Damos la bienvenida a la maestra Mónica Robles Barajas, diputada de la 65 legislatura del H Congreso del Estado de Veracruz. Muchas gracias. Agradezco la presencia de la maestra María del Rocío Villafuerte Martínez, encargada del despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres, así como de la doctora Mónica Mendoza Madrigal, encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz. De igual forma, agradezco la siempre entusiasta presencia de mis compañeros de la magistratura, la doctora Claudia Díaz Tablada y el doctor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes de este órgano colegiado. También saludo la presencia de la representante del señor gobernador del Estado de Veracruz. Saludo cordialmente también a la audiencia que nos acompaña, especialmente a los representantes de los medios de comunicación, quienes difunden este tipo de actividades que desarrolla este órgano jurisdiccional, y desde luego a quienes nos siguen por nuestras redes sociales y de manera física en este recinto. En la actualidad, pese a los avances que ha tenido nuestro país en materia de paridad,
así como en la protección otorgada mediante instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, las mujeres siguen enfrentándose a diversos obstáculos y situaciones en las que se vulneran sus derechos humanos, incluidos desde luego los derechos político-electorales. Desde esa óptica, las mujeres han sido y siguen siendo objeto de discriminación y violencia en razón de su género, lo cual resulta lamentable ante las innumerables muestras de que son igual de capaces e inteligentes que cualquier persona, a la vez que evidencian la necesidad de implementar mayores herramientas para salvaguardar sus derechos en aras de erradicar esta problemática social. En este contexto, para fomentar la cultura democrática y la paridad de género, el Tribunal Electoral de Veracruz organiza este panel de discusión de sentencias con perspectiva de género, donde se analizarán algunos casos emblemáticos que han marcado la pauta en el ámbito local sobre el respeto a los derechos políticos de las mujeres. Para tal fin, hemos invitado a 3 mujeres especialistas en su materia, quienes nos compartirán experiencias, opiniones y reflexiones sobre algunas de las sentencias que ha emitido este órgano jurisdiccional. Para que la audiencia tenga conocimiento sobre la importancia del nuevo rol de las mujeres en nuestros días, vamos a tener una dinámica para entender la fuerza normativa de las sentencias que emiten los tribunales electorales. Con ello quiero también reafirmar el compromiso que tenemos los integrantes de este órgano con la impartición de justicia y que contribuye a la política que hemos desarrollado de amplia capacitación jurídico-electoral y de promoción de la cultura política y democrática en la entidad, lo que sin duda contribuirá a la visión sobre temas de interés colectivo y brindará mayores herramientas para crear conciencia sobre la importancia de juzgar con perspectiva de género. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Cedo el uso de la voz a la magistrada Claudia Díaz Tablada, quien dará lectura a la síntesis curricular de la maestra Rocío Villafuerte Martínez. Bueno, en esta ocasión me toca leer la síntesis curricular de la maestra María del Rocío Villafuerte Martínez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestra en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Dentro de sus estudios están curso de capacitación judicial impartido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, diplomada en Derechos Humanos de las Mujeres en el Mediterráneo por la Universidad de Salamanca, España, diplomada en Policía y Política de Seguridad Pública, Universidad de Salamanca, España, curso de nociones generales sobre la reforma constitucional en materia de amparo y su ley reglamentada impartido por el Consejo de la Judicatura Federal. Dentro de sus reconocimientos están al desempeño como juez de primera instancia en materia civil que otorga el Gobierno del Estado de Veracruz en el año de 1998. También es certificada con alto reconocimiento académico de Ceneval. En su experiencia laboral tenemos que en 1987 fue dictaminadora de asuntos fiscales en el Departamento de Apoyo Técnico y Ejecución Fiscal de la Tesorería del Estado en Jalapa, Veracruz. Secretaria de Acuerdos del Poder Judicial del Estado de Veracruz en los juzgados de primera instancia de Osuluama y Martínez de la Torre, así como el primero y cuarto de primera instancia en Jalapa. Fue jueza de primera instancia en materia civil de los juzgados de Acayucan, Martínez de la Torre, Coaxacualcos, Córdoba, Poza Rica y Misantla, Veracruz, y en materia penal en Jalacingo, Osuluama, Huatusco y Zongolica, Veracruz. Asesora de la Comisión de Organización Política y Procesos Electorales del Congreso del Estado. Dentro de su experiencia laboral, en 2010 fue asesora en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, catedrática de la Escuela de Altos Estudios de Acayucan, Veracruz, con la materia de lineamientos elementales del derecho, catedrática de los cursos de posgrado del Instituto Francisco de Victoria de la ciudad de Jalapa, Veracruz, Instituto CLAES, Perote, Veracruz, y en la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente, en la carrera de Seguridad Pública. Socia fundadora del bufete Estrategia Villafuerte SC,
en Coatzacoalcos, Veracruz, postulante en la ciudad de Córdoba, Veracruz y en la ciudad de Coatzacoalcos, jefa de la Unidad de Género de la Secretaría de Gobierno en 2019 y actualmente es encargada de despacho de la dirección del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Bienvenida al Tribunal Electoral de Veracruz, maestra María del Rocío Villafuerte. Gracias, magistrada. Gracias, magistrada. El magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar dará lectura a las síntesis curriculares de la diputada Mónica Robles Barajas y la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí poder presentar a estas dos ponentes con tan destacada labor en beneficio de las mujeres. Primero quiero referirme a la diputada Mónica Robles Barajas. Ella estudió licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como el ITAM, donde se graduó con mención especial. Más tarde, de 1992 a 1994, estudió la maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, donde se especializó en finanzas. En el año 2010 cursó el Diplomado de Alta Dirección impartido por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Ha cursado además talleres y diplomados sobre perspectiva de género, programación neurolingüística, liderazgo, mediación y desarrollo personal, entre otros. En cuanto a su experiencia laboral, al terminar su maestría laboró en el área de planeación estratégica del Banco Nacional de México. Posteriormente se desempeñó como maestra de tiempo parcial en la carrera de Economía en el ITAM. Desde hace 18 años forma parte de la directiva del Corporativo Imagen del Golfo, líder en el sector de medios de comunicación en el estado de Veracruz y que edita los periódicos Diario del Istmo y Órale en Coatzacoalcos, Diario Imagen y Órale en Veracruz y el noticiero por cable DI Noticias y las revistas SE, Llave y Llave Empresarial. Desde el año 2000 es presidenta de su Consejo de Administración y ha liderado su reestructuración, así como diversos proyectos de inversión corporativa. Del 2005 al 2007 se desempeñó como presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Coatzacoalcos, Veracruz, el DIF, donde impulsó numerosos proyectos en beneficio social, entre ellos el primer refugio para mujeres en situación de violencia, el Centro de Educación Ambiental Quetzali y el programa de Escuela para Padres y el Centro de Mediación para Conflictos Familiares. Del año 2010 al 2011 fungió como enlace para el Estado de Veracruz de la iniciativa SUMA, modelo de intervención para la plena participación política y económica de las mujeres mexicanas. Del 2013 al 2016 fue diputada local por mayoría relativa del Distrito 29, Coatzacoalcos 1, en esa legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, presidiendo la Comisión para la Igualdad de Género, la Secretaría de la Comisión de Procuración de Justicia y vocal de la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional. En 2017 fue presidenta de Integra por Coatzacoalcos, Asociación Civil, y actualmente es diputada de la legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Bienvenida, señora diputada. Me referiré ahora a la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Ella es doctora en investigación de la comunicación por la Universidad de Anáhuac, México Norte, en donde estudió del año 2015 al 2019. Es maestra en Comunicación Política por el Centro Avanzado de Comunicación Asociación Civil y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Cristóbal Colón. Tiene estudios en Comunicación y Gestión Política por la Universidad Veracruzana, de Género por el Colegio de México, de Gobernanza y Participación Ciudadana por el Instituto Mora y de Comunicación Política por la UNAM. En 1995 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Juvenil. Con 20 años de trayectoria profesional, se ha desempeñado en el periodismo, en el ámbito académico y en el ejercicio profesional de la comunicación política, habiendo coordinado incontables campañas políticas para diputaciones locales, federales, presidenciales, municipales y a la gobernatura del Estado de Veracruz y también a la presidencia de la República. Ha escrito y publicado textos académicos y de difusión en el ámbito local, nacional e internacional, impartiendo incontables ponencias, participando en foros y mesas de análisis. Las líneas temáticas que aborda en lo académico son comunicación política, participación política femenina, medios de comunicación, violencia de género y ciudadanía. Es una activa participante de la sociedad civil y en el ámbito cultural perteneció al Grupo Cultural Baluarte AC y forma parte de la Fundación 500 Años de la Veracruz, Asociación Civil. Es una mujer comprometida con la causa de género. Ha formado parte de diversas organizaciones sociales como la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz, el Movimiento Amplio de Mujeres de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río, entre otras.
ha laborado en instituciones públicas como la Coordinación de Asesores de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Veracruz, la Secretaría de Prensa y Propaganda del PRI estatal, la Jefatura de Prensa de la Secretaría General de Gobierno y como directora de Comunicación Social de la Presidencia de la República en el Estado de Veracruz. Bienvenida, señora doctora. Muchas gracias. De esta manera, invitamos al Presidium a la toma de la fotografía oficial y posteriormente tomar su lugar en los lugares reservados para dar inicio con el evento. Un gustazo verla aquí. Saludos mucho a Jacobo, ahí nos vamos a pasar por acá para que puedan buscar ustedes, Un gustazo, toma presente. Gracias. La dinámica del panel será la siguiente. Cada panelista tendrá hasta 30 minutos para comentar la sentencia. Primeramente, escucharemos a la maestra Mónica Robles Barajas, continuaremos con la doctora Mónica Mendoza Madrigal y cerraremos con la maestra Rocío Villafuerte Martínez. El magistrado presidente, doctor José Oliveros Ruiz, será el moderador del evento. De esta manera, cedo el uso de la voz a nuestro moderador. Muchas gracias, maestra Mónica. La dinámica que vamos a implementar es que cada una de las participantes va a tomar la palabra por hasta 30 minutos y va a referir, hacer comentarios desde su experiencia y perspectiva sobre algunas de las sentencias de este órgano jurisdiccional. En primer lugar, voy a ceder la palabra a la diputada Mónica Robles Barajas, para que nos hable sobre la sentencia identificada con el número RIN 115/2016 y su acumulado. Adelante. ¿Se puede acercar más o ahí? A ver, me muevo para acá. Sí, creo que ahí. Pues muy buen día a todas y a todos. Es un gusto el poder saludarles el día de hoy. Quiero agradecer de manera especial al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y en especial a su presidente, al doctor José Oliveros Ruiz, por la invitación, la oportunidad de participar el día de hoy en este panel. Y sobre todo que estoy cierta que ejercicios como el de hoy contribuirá a construir una cultura jurídica cada vez más sólida e incluyente a partir de la base ética de considerar que la labor jurisdiccional debe tener como un ingrediente indispensable la perspectiva de género. Saludo también con mucho gusto a mis compañeras de panel, a la maestra Rocío Villafuerte Martínez y por supuesto a mi tocaya, la doctora Mónica Mendoza Madrigal, con quienes comparto el día de hoy este ejercicio. En el 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio obligatorio para aplicar justicia con perspectiva de género, donde se establece que los operadores de justicia deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios y hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo. La incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional implica cumplir la obligación constitucional y convencional de llevar a la realidad el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, así como visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y pruebas. En la materia electoral, el tema resulta de la mayor importancia, porque precisamente en la actualidad hay un amplio debate sobre la importancia de combatir la violencia política que se ha constituido en una de las más caras notables de la violencia contra las mujeres. Aquí vale la pena recordar que en la medida en que las mujeres hemos ganado
espacios, la posibilidad de participar en espacios de la vida pública. De la misma manera, también surge el reto de entonces garantizar que esta participación se haga con seguridad, con igualdad, y esto es lo que ha obligado a que las propias instituciones mexicanas tengan que generar elementos, instrumentos para poder visibilizar la violencia que se da en estos ámbitos y, por supuesto, tratar de mitigarla. Por todos es sabido que las elecciones presentan una oportunidad para poner a prueba una democracia. El que las mujeres pueden inscribirse para votar, presentar su candidatura y emitir un voto en secreto, se definen como indicadores de una democracia inclusiva. A partir de este razonamiento, es claro que mientras más mujeres participan como votantes, candidatas, dirigentes de partidos políticos y personal electoral, más aceptación ganará su presencia en la política. Sin embargo, también están más expuestas a vivir situaciones de violencia. Hoy en día, la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra. En México, la Ley General en materia de delitos electorales no tipifica la violencia política en razón de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales perseguirla y sancionarla. De ahí, de verdad, que lo relevante de este evento, como el que hoy organiza el Tribunal Electoral del Estado, y las sentencias de las que aquí vamos a hablar un poco, porque justamente significan el esfuerzo que se ha hecho desde esta instancia para abordar la problemática de la violencia política de género sin tener los instrumentos que creo hacen falta para que pueda hacerse una mejor tarea. Ante esto, instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, elaboraron un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, con el compromiso decidido por garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos electorales como parte de una estrategia integral de la protección de los derechos humanos de las mujeres. Yo no sé si en el país hay otro ejercicio similar en el que tantas instituciones del Estado mexicano hayan unido esfuerzos para elaborar un instrumento que justamente busque visibilizar y hacer justicia a este tema como es la violencia política de género. El protocolo, aunque es una valiosa herramienta para partidos políticos, organizaciones sociales, grupos de mujeres y para las personas defensoras institucionales y no institucionales de los derechos humanos, sigue siendo, sin embargo, insuficiente. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, es decir, en razón de su género, y que tienen un impacto diferenciado en ellas y les afectan desproporcionalmente con el objetivo o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras cosas, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o hasta feminicida, tal y como lo sucediera recientemente en nuestro estado de Veracruz, en el municipio de Mixtla de Altamirano. Justamente ayer, en el Congreso del Estado, votamos porque se declarara el desconocimiento del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, porque efectivamente consideramos que era una razón que la violencia que se vive en ese municipio y particularmente la que se ejerció en contra de la exalcaldesa
ameritaban tomar medidas provisionales para garantizar la paz y el buen ejercicio del ayuntamiento. Y este es un ejemplo, bueno, el más terrible recientemente que tenemos, de hasta qué grado puede llegar la violencia política de género. Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección. Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género, es indispensable tomar en cuenta que ésta se encuentra normalizada y por lo tanto invisibilizada y puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan. Conceptualmente, para que exista violencia política de género deben de darse dos condiciones. Cuando la violencia se dirige a la mujer por su condición de mujer, esto es, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su género y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo femenino y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. Y también, una segunda condición, es cuando la violencia tiene un impacto diferenciado, es decir, es cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer o bien les afecta de un modo desproporcionado. A nuestra iniciativa, como diputada integrante de la legislatura 63ª, Veracruz fue de las primeras entidades en incluir la violencia política como parte de las modalidades de violencia de género que pueden encontrarse tipificadas en el artículo 8º, fracción 7ª de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, de la siguiente manera: violencia política en razón de género es la acción u omisión que causa un daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer o el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Y se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género. Bien, tengo aquí descritas todos los incisos que están en la ley, pero creo que por ahorrarnos un poco de tiempo los voy a obviar. Sin embargo, esta reforma, quiero compartirles que efectivamente Veracruz fue de los primeros estados en contemplarla, incluso antes que a nivel federal, y que constituyó en ese momento pues un avance importante para visibilizar esta problemática, que después trajo consigo que se pudiera reformar e incluir en el Código Electoral en el Estado la violencia política de género. Estudios recientes como el publicado por el Instituto Nacional Electoral, gracias magistrado ya, gracias. Estudios recientes como el publicado por el Instituto Nacional Electoral establecen que es posible identificar 3 momentos distintos entre sí que se llevan a cabo los actos de violencia política de género. Uno, la violencia electoral, que se presenta durante las precampañas, campañas y en la etapa de impugnaciones o postelectoral, y que tiene como finalidad que la mujer no pueda acceder al cargo, debilitando a través de las agresiones su desempeño electoral. El objetivo de esta violencia es mermar las condiciones de participación, de manera que la mujer participe en una desventaja evidente y que por la dinámica propia del proceso electoral pierda la elección. Este estado de indefensión refuerza la idea de que la mujer no tiene en ese momento condiciones políticas, sociales, económicas y en ocasiones hasta de seguridad para su participación política, lo que resulta finalmente en una inhibición a su derecho a participar. La violencia política
para acceder en un segundo momento, está la violencia política para acceder al cargo. En esta etapa, la mujer ya ha obtenido el triunfo o ha cubierto los requisitos legales para acceder al cargo, y la violencia consiste en evitar de manera ilegal, ya sea a través de la coacción o algún otro método de agresión, que pueda acceder al ejercicio de la responsabilidad adquirida en las urnas, al evitar que se realice la toma de posesión de la misma. Y como tercer aspecto se sitúa la denominada violencia política contra el correcto cumplimiento de sus funciones. Consiste en que una vez que han tomado posesión del cargo, son obstruidas para acceder a la información, a las reuniones, no son convocadas a actividades propias de su encargo, son relevadas de comisiones o cualquier tipo de impedimento a sus atribuciones. En el contexto del caso que nos ocupa esta mañana, que corresponde al recurso de inconformidad 115/2016 y su acumulado 116/2016, nuestro análisis se plantea a partir de dos perspectivas. Por una parte, la situación de violencia que se presentó y que fue llevada ante este órgano jurisdiccional por primera vez en el Estado, por una servidora, como parte de un litigio estratégico para visibilizar este problema, y por otra, la reiterada necesidad de que los órganos jurisdiccionales, con su actuar, reafirmen las directrices constitucionales del Estado laico. En cuanto a la clasificación de violencia que tuvo lugar, creemos que se enmarca en lo previsto en lo que la doctrina denomina violencia electoral, porque se presenta durante este tiempo, que forma parte de los periodos comprendidos en esta etapa determinada por la ley. Adicionalmente, la violencia ejercida tiene efectos sobre el resultado de la votación, es decir, es una violencia que se enmarca en la violencia ejemplarizante que bien define Krug, quien señala que cuando un político usa estereotipos de género para atacar a sus oponentes mujeres, el acto se convierte en un caso de violencia contra las mujeres en política, puesto que sugiere que las mujeres, como mujeres, no pertenecen al ámbito público. El significado de estas acciones, entonces, es amplificado porque no están dirigidas solamente contra una mujer. En realidad, buscan intimidar a otras mujeres políticas para evitar que las mujeres que así lo consideren se lancen a la política y de manera más alevosa comunicarle a la sociedad en general que las mujeres no deberían participar. En este orden de ideas, lo ocurrido es compatible con lo previsto por el artículo 6 de la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, que establece las diversas manifestaciones de la violencia contra las mujeres en la vida política, que actualizado al caso que nos ocupa, tipifica los siguientes supuestos. 1. Que se difame, calumnie, injurie o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública y o limitar o anular sus derechos políticos. La segunda, que nosotros consideramos se actualiza, es que se amenace, se agrede, se inciten a la violencia contra las defensoras de los derechos humanos por razones de género o contra aquellas defensoras que defienden los derechos de las mujeres. Y la tercera, que restrinjan los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de derechos humanos. Adicionalmente, el segundo componente es la participación de la Iglesia, con sus opiniones enrareciendo el espectro político en su momento. En ese sentido, se hace necesaria la acción jurisdiccional para el control de estos mecanismos de violencia, que de suyos resultan inconstitucionales y los cuales atentan contra la concepción del Estado laico. Para la doctrina jurídica, el Estado laico es aquella organización política que no establece una religión oficial, es decir, que no señala una religión en particular como la propia del pueblo y que por lo mismo merece una especial protección política y jurídica.
En este sentido, el Estado laico es el opuesto del Estado confesional que establece una determinada religión como religión oficial. La razón de ser del Estado laico es permitir la convivencia pacífica y respetuosa dentro de la misma organización política de diferentes grupos religiosos. Por eso, el complemento natural y necesario del Estado laico es el reconocimiento y protección jurídica de la libertad religiosa de los ciudadanos, de modo que cada uno tenga la libertad de elegir y seguir la religión que prefiera o no elegir ninguna. Estos postulados actualmente coexisten en los contenidos del artículo 130, inciso E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país. Mismos que se ven trastocados, como lo hacemos valer en el medio de impugnación objeto de este estudio. En el caso de la sentencia del recurso de inconformidad 115-2016 y su acumulado 116-2016, presentamos como agravio la violencia de género en contra de la suscrita, argumentando la violación a los principios y valores que permiten calificar a las elecciones como libres, auténticas y periódicas a través del voto universal, libre y secreto. 2. El incumplimiento al protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, derivado del continuo y sistemático dañino ataque del clero en contra de las mujeres veracruzanas en general. Y tercero, que el clero presionó gravemente durante todo el proceso electoral mediante argumentos dogmáticos a las mujeres veracruzanas, buscando influir indebidamente en el sentido de su voto, algo que de suyo es una innegable irregularidad grave mediante presión o coacción religiosa. Sin embargo, a juicio de este tribunal, el agravio planteado resultó infundado por las consideraciones siguientes. Como se precisó en el marco normativo general y en el agravio que se estudia, y de acuerdo a los principios que rigen de nulidades, las irregularidades por violación a principios constitucionales deben de estar probadas objetiva y materialmente. Además, claro, de constituirse como determinantes para el resultado de la elección. No obstante, en el caso concreto, no se cumple con el elemento mencionado en primer término, en virtud de que con las pruebas allegadas por el impetrante, no se demuestra la violencia política de género por parte de la Iglesia con la que se pretende se actualice la nulidad de la elección. En el disenso relativo a la violencia política de género, tampoco se acreditó el supuesto planteado, al sostenerse esto únicamente en notas periodísticas, audios y documentales privadas que no revelaron que la Iglesia haya ejercido acciones u omisiones basadas en elemento de género que tuvieran por objeto menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de algún derecho político electoral de la ciudadana Mónica Robles Barajas, por lo que en consecuencia se calificó como infundado. Sin embargo, ustedes dirán, ¿por qué estoy yo aquí presentando la sentencia si el resultado no fue el que esperábamos? Me parece que esta sentencia, si bien el tribunal encontró que las pruebas, ustedes saben perfectamente que es muy diferente lo que puede suceder y otra cosa lo que jurídicamente es válido, que es lo que se puede probar. A mí no me queda la menor duda que lo que nosotros argumentamos en su momento sucedió, que hubo violencia política de género y que hubo una clara intromisión de la Iglesia que sí buscaba influir en la decisión de voto de todos los veracruzanos, hombres y mujeres, pero particularmente de las mujeres. Sin embargo, repito, creo que la importancia de que el tribunal haya admitido el recurso y que se haya pronunciado como una primer
sentencia en la que se consideraba la perspectiva de género y la violencia política de género es algo muy valioso para el Estado y por lo cual reconozco que significó pues un punto de partida para lo que ha sucedido posteriormente relacionado a este tema. Señoras y señores, la construcción jurisprudencial sigue como una evolución de nuestro derecho positivo en un sistema de precedentes. Son justamente los casos que exploran nuevas vertientes de la interpretación jurídica las acciones que amplían los derechos y nos hacen transitar a un modelo más garantista. Justamente eso sucede actualmente con el derecho familiar, que jurisprudencialmente ha desplazado los moldes obsoletos de los códigos y se ha conformado en un amplio sistema de protección de derechos humanos a través de sentencias de jueces. En ese sentido, fue histórico que a través de nuestro litigio estratégico se hiciera valer la causal de violencia política por primera vez en Veracruz, con lo que se da cumplimiento al enfoque de género que deben tener los tribunales modernos, aun cuando ese tribunal lo declaró infundado. Se inicia el camino para construir una institucionalidad que verdaderamente tutele los derechos políticos de las mujeres, tomando en cuenta el control de convencionalidad al cual están obligados los órganos jurisdiccionales en términos del artículo 1 constitucional. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Mónica Robles Barajas por esta muy clara explicación de lo que fue primero una concepción de lo que debe ser juzgar con perspectiva de género, así como los avances legislativos para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres en Veracruz, pero me quedo también con esta parte y también para la mesa de cómo esta sentencia que se da en el 2016 y a partir de una reforma que por primera vez se implementaba en Veracruz para proteger a las mujeres y garantizar una vida libre de violencia, creo que sí podemos tomarlo como el punto de partida de, en sede jurisdiccional, la tutela de estos derechos políticos. Como bien precisó, en ese caso, el tribunal determinó que no existían las pruebas que demostraran los hechos planteados en la demanda y que permitirían el análisis de la violación a los principios constitucionales de las elecciones. Pero queda claro que este tribunal también demostró desde ese tiempo el compromiso con los derechos fundamentales, la interpretación progresiva de los mismos y que ejercería las facultades de control de constitucionalidad y convencionalidad de acuerdo a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, desde la cual se advierte la existencia del bloque de constitucionalidad que debe garantizarse en nuestro país como parte de lo que es el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Muchas gracias. A continuación voy a ceder la palabra a la doctora Mónica Mendoza Madrigal, quien nos hablará sobre el expediente TEP-PES-63/2018. Adelante. Muchas gracias. Muy buen día a todos los presentes. Es un gran placer estar aquí en la mesa y compartir con los magistrados y la magistrada y desde luego tener la oportunidad de también compartir puntos de vista con estas mujeres a quienes yo admiro tanto y a quienes tengo tanto que agradecer. Es verdaderamente un placer, además coincidir con tantas Mónicas esta mañana, creo que es la mañana de las Mónicas. Bien, pues voy a tratar de aderezar mis comentarios un poco con mi visión académica y con mi práctica profesional.
hablando de algún modo del largo camino que ha seguido tanto la participación política de las mujeres como desde luego la evolución que ha tenido el tema de la violencia política por razones de género. Este camino, como bien digo, es largo. Al menos en México, en los orígenes de nuestra Constitución política, no existía restricción alguna hacia los derechos políticos fundamentales de las mujeres, debido a que simplemente no se le tenía en cuenta. Es por ello que no se le cita en forma explícita y específica para incluirla en los derechos de los ciudadanos. No obstante ello, en la práctica sí se impidió durante décadas el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, en la Ley Orgánica Electoral de la Constitución de 1857, la primera que contenía la idea del sufragio universal, lo pongo un poco entrecomillado, se especificaba que los estafadores y ebrios no tenían derecho al voto y desde luego se obviaba mencionar a las mujeres. La reivindicación del sufragio femenino tiene una vieja historia de negativas. Desde Lorena Wright, que lo demandaba, junto con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres a través de su revista Las Violetas de la Náhuac en 1884. Es Justo Sierra quien acuña el término en 1903, tratando con ello de imponerse a la concepción de inferioridad que rodeaba a las mujeres de su tiempo, intentando impulsar el derecho a estudiar carreras como las mercantiles o el magisterio, que eran para la época las actividades profesionales propias de su género. La Revolución Mexicana, por su parte, alentó la movilización y participación política de las mujeres, quienes encontraron respaldo a algunas de sus demandas en los sectores más avanzados de la dirigencia política de aquel tiempo. En el México revolucionario, a principios del siglo, más o menos en el año de 1916, el gobernador constitucionalista de Yucatán, apellidado Alvarado, convocó a la realización de los 2 primeros congresos feministas, invitando a profesoras de educación primaria de ese estado a divulgar la educación laica y racional entre el magisterio del sexo femenino. Ello, especial atención hay que poner en esto, ello debido a que el gobernador planteaba presentar a propuesta una iniciativa que solo obtendría con la aprobación de las mujeres. Sin embargo, para su propia sorpresa, conoció que eran muy pocas las yucatecas que querían participar en la votación. Más tarde, en los tiempos en que se discutía la Constitución del 17, los delegados queretanos decidieron ampliar la facultad de voto a los hombres analfabetos y no a las mujeres, ni siquiera solo a aquellas que fueran letradas. Y aunque esa Carta Magna no las excluía de la ciudadanía, la ley electoral del 18 sí limitó el voto únicamente a los varones, con el argumento de que, comillas, la política corrompería y mancharía a las mujeres, además de que interferiría en las labores del hogar y ocasionaría conflictos familiares innecesarios. Estoy citando a Fernández Poncela. Aunque el verdadero temor era que el voto femenino difiriera del masculino. A pesar de las circunstancias que rodearon aquel momento, la Constitución del 17 sustituyó la palabra hombre por la de individuo o persona, facultando el que las mujeres acudieran a votar a las casillas y pudieran ser candidatas. Pero esos votos fueron anulados y ninguna mujer llegó a las cámaras, por lo que se concedió la igualdad de las mujeres en cuanto a los derechos individuales y laborales, pero no en cuanto a sus derechos políticos. Sería hasta 1923, tras un decreto del gobernador de San Luis Potosí, en el cual las mujeres de ese estado tenían derecho a votar y ser votadas en las elecciones municipales, que derivó en que algunas entidades federativas siguieran ese ejemplo y se permitiera contar con regidoras y diputadas locales en los estados de Yucatán y Chiapas. En 1946, se realizó una adición al 115 constitucional recogiendo esa iniciativa y se logró por fin el reconocimiento de los derechos ciudadanos de las mujeres a nivel municipal, siendo esta la primera conquista de los derechos políticos de las mujeres, reconociéndose con ello la ciudadanía femenina, es decir, su representación legal para elegir y ser electas en los comicios municipales, únicamente en ese ámbito. A partir de ese momento el camino comenzó a recorrerse. En 1929, el Partido Nacional Revolucionario, PNR o PRI, se comprometió a estimular el acceso de las mujeres a la vida cívica del país y promover una educación femenina. En 1935, el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres agrupó a sus mujeres trabajadoras
y de los sectores medios y altos de la sociedad para que se constituyeran en el Partido Comunista de México, para quienes el tema sufragista fue central. La consolidación de aquel grupo no fue casual. Eran tiempos del cardenismo y el general valoró la importancia de engrosar sus adeptos con las filas de mujeres que apoyaran la causa femenina, por lo que les facilitó todas las condiciones para su consolidación. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas presentó una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución para otorgar la ciudadanía a las mujeres. Sin embargo, el Senado emitió un dictamen adverso al considerar que no estaban capacitadas, lo que desató una amplia campaña de protesta que derivó en una petición formal a Cárdenas. Y aun cuando en 1938 fue aprobada esa iniciativa, el Congreso no hizo ni el cómputo ni la comunicación debida, por lo que esa ley jamás se publicó. Dice la autora Tyne Davis que fue el temor de que las mujeres votaran por Almazán y no por el elegido del presidente para sucederlo, lo que hizo que finalmente esa propuesta no prosperara, siendo hasta el histórico año 1953 que durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés se otorgó legalmente el derecho al voto de las mujeres en México. Por cierto, mucho después que muchas otras naciones de América Latina. Revisar con detalle estos aspectos de ningún modo pretende desbaratar el mito triunfalista de la conquista del sufragio femenino como el gran hito de la participación política de las mujeres en México, sino que pretende situarnos en el significado auténtico de la lucha de las sufragistas, quienes durante más de un siglo incluso perdieron la vida y la libertad por lograr el derecho a votar y ser votadas, sabiendo que con ello podían acceder a los espacios públicos de toma de decisiones, para compartir el poder y, como dice Michel Foucault, ejercerlo. El poder solo se ejerce en el acto, dice la cita correcta de Michel Foucault. Mientras las mujeres no representamos un riesgo político para los hombres en un ámbito que consideraban suyo, no hubo que poner demasiado empeño en impedirnos el acceso. Con enviarnos como candidatas de los peores distritos a los municipios más pequeños con menos presupuestos, era suficiente. Esa limitación en la gestión impedía poder establecer un parámetro de si los gobiernos encabezados por mujeres eran mejores o no, ya que era prácticamente imposible medir la incidencia. Así que se toleraba que algunas fueran candidatas porque hasta ese hecho, le daba un aire de pluralidad a la foto de cada legislatura o de cada gobierno. Sin embargo, a la luz de los acuerdos internacionales, el alcanzar una mayor inclusión en la agenda, con metas claras por cumplir y con los partidos políticos, bueno, pues todo ello empezó a impulsar auténticamente candidaturas femeninas, habiendo de recurrir a acciones afirmativas que nos fueron permitiendo introducirnos en los espacios de participación política mediante el sistema de cuotas que todos y todos conocemos. Primero fue el 70-30 y luego el 60-40, que desde luego no quitó las ganas de aparentar el cumplimiento, dándole la vuelta a la norma mediante acuerdos perversos como las famosas Juanitas o los falsos diputados transgénero, entre muchos otros casos que conocemos, que bien conocemos. A nivel personal quiero compartirles que los últimos 13 años de mi vida los he pasado ejerciendo como comunicóloga política en campañas, y en esas campañas me ha tocado vivir de todo. Desde activar estrategias ante situaciones de crisis extrema por los ataques cometidos en contra de candidatas, ya sean ataques reales o virtuales, porque la era de las redes sociales también nos pone en juego para desarrollar nuevos mecanismos de defensa a quienes participan en política, como el hecho de coachear a mujeres que fueron electas una noche antes, solo porque un hombre las financiaba y que prácticamente las obligó a subirse a un escenario para asumir una candidatura no deseada. En cada uno de estos casos, el trabajo del Tribunal Electoral ha sido la luz al final de un túnel que para muchas mujeres políticas y en política se ha constituido como su peor pesadilla. Para otras, las que están ahí porque así lo eligieron y así lo trabajaron, sus sentencias, las de ustedes, las del tribunal, son la esperanza de la justicia.
Imagino que si de pronto ustedes, los magistrados y la magistrada, revisaran en retrospectiva al menos los últimos 10 años de las sentencias, podrían dar perfecta cuenta de cómo se ha incrementado con la competitividad de las mujeres, la rudeza de los agravios que con respecto a cada una de ellas se cometen. Hace unos años nos tocaba conocer su trabajo en asuntos turnados al tribunal que referían principalmente casos de rebase en el tope de gastos de campaña, de violación de los tiempos establecidos, de la injerencia de actores que no debían intervenir en campaña, etcétera. Ahora las sentencias con perspectiva de género pasan casi sin excepción por el tamiz de la violencia política por razón de género. Y es que casi parece que se busca cobrar facturas por el hecho de incursionar en un ámbito antes exclusivo para los hombres y que para expresar su repudio se cobija en múltiples rostros como el acoso, la intimidación, la mentira, la amenaza, la acción violenta que vulnera la seguridad de la candidata en forma directa o indirecta. Es, pareciera, un costo demasiado alto para quienes a lo que aspiran es a enriquecer la democracia. Por eso es que el trabajo que realiza el tribunal es tan trascendente, pues en la medida en que sus sentencias sean contundentes, con sus fallos se sentará un precedente definitivo, y solo así será posible que quien pretenda agraviar a una mujer candidata se lo piense mejor. Con respecto a la sentencia que tuve ocasión de poder revisar gracias a la oportuna accesibilidad de la misma, que es una sentencia muy conocida por todos, de 2018, en donde la candidata por Pánuco recibió como amenaza, como forma de amenaza, una mano cortada en su domicilio particular. Bueno, es una sentencia que primero fue un caso que cobró particular notoriedad y después su sentencia hizo lo mismo, debido a la gravedad de las circunstancias que la rodearon. Y al respecto comento que la gran diferencia de ese caso en particular es que se contó con evidencia suficiente. Ese es un factor muy importante a tomar en cuenta porque en la mayor parte de los casos, no solo los de violencia política por razón de género, los casos en general que se dirimen en el Tribunal Electoral, pero estos de manera particular, tienen la enorme desventaja de que es muy difícil probarlos hasta que te llega a tu casa una mano ensangrentada en una caja. Ello permitió, desde luego, que el tribunal pudiera fijar claramente su criterio y ese criterio fue significativo. Sin embargo, a mi parecer personal, fue insuficiente, ya que, por un lado, el tribunal determinó que sí hubo violencia política por razón de género, pero el resolutivo incluyó únicamente emitir exhortos a todas las autoridades competentes para notificarles de su resolución. De tal manera que ni se suspendió la elección y evidentemente pues recibir un agravio de esta magnitud en plena campaña política desbalanceó la fortaleza emocional y el blindaje emocional de la propia candidata, quien evidentemente no ganó el proceso electoral a que se enfrentaba. En este tipo de casos, por ejemplo, se abre una ventana de oportunidad con esto que recientemente discutíamos en el Congreso sobre la posibilidad de plantearnos la pertinencia, por ejemplo, de la unidad política por razones de violencia política de género. Esa es una ventana que se abre ahora y de eso es de lo que se trata, que a partir de las sentencias que emite el tribunal sea posible replantearnos los elementos jurídicos con los que se cuenta para emitir sanciones que efectivamente inhiban la comisión de estos delitos en lo sucesivo. ¿Se sentó un precedente con la sentencia emitida? Definitivamente, pero ello abre un camino para legislar y aplicar la ley en lo sucesivo para que la ley se aplique de manera efectiva, sin duda alguna. Lo importante es recordar que la impunidad es el vicio que más daña y la democracia no merece ser mancillada. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mónica Madrigal por este repaso sobre la evolución justamente de la protección de los derechos políticos de las mujeres, pero sobre todo por anticiparse ya a una discusión que me parece que va a ser un hilo conductor en estas participaciones de nuestras ponentes, que es el tema probatorio.
La violencia política de género difícilmente se hace expresa, difícilmente se deja huella sobre cuáles son los instrumentos que se están utilizando y por tanto el canon probatorio que se puede exigir debe atender a la perspectiva de género. Esto es, cómo construir a base de indicios y de los elementos que puedan aportar las partes una presunción que pueda tener la fuerza legal para tener por demostrado un hecho, a partir de otros que ya se tienen probados. Entonces creo que esa discusión se actualiza en este tipo de asuntos, incluso este tema el expediente del que habló la ponente, también se inscribe ya en la aplicación que no se tenía de la reforma al Código Electoral en el 2016, porque el 23 de noviembre de 2017 se publicó la reforma al Código Electoral de Veracruz, donde en su artículo 4 bis ya se estableció expresamente qué se entiende por la violencia política en razón de género, de lo cual ya se ocupó la ponente diputada Mónica Robles, y se estableció ya un procedimiento sancionador para este tipo de circunstancias. Específicamente en el artículo 340, fracción segunda, se estableció la procedencia del procedimiento especial sancionador contra aquellos actos que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, incluida la prohibición de difundir expresiones que constituyan violencia política en razón de género, y es justamente esta reforma la que en 2018 nos dio la posibilidad por primera vez en un procedimiento especial sancionador poder hacer que la autoridad administrativa electoral sustanciara ya un expediente de responsabilidad y con posibilidad de sanción para quien resultara responsable. Esto, sin embargo, tuvo una dificultad mayor cuando la propia denunciante, cuando acude ante la Fiscalía, denuncia contra quien resulte responsable porque no identifica también a quién le atribuye esa responsabilidad. Y aquí el tribunal se enfrentó también a la circunstancia de a quién iba finalmente a imponerle una sanción, si el objeto justamente de ese procedimiento sancionador es determinar e individualizar una sanción. Entonces, lo que se tomó en esa medida como una posibilidad reparatoria era justamente vincular a todas las autoridades que estaban en conocimiento de esa conducta para que informaran al tribunal sobre las acciones que habían realizado desde la investigación en el ámbito penal, en el ámbito político, en el ámbito administrativo. Entonces, creo que este es el siguiente paso que dio el tribunal y que me parece que ahora nuestra siguiente ponente abordará de manera mucho más clara en un asunto que este tribunal resolvió también en el procedimiento especial sancionador 92-2018 y en donde pues yo también ahí provocaría un poco a la ponente sobre este tema de cómo atribuir esa responsabilidad y si es suficiente que en ese expediente se haya tenido una sanción de manera específica o qué otras medidas pudiera tomar el tribunal para fortalecer y mandar un mensaje contundente como se ha mencionado. Para este tema cedo el uso de la voz a la maestra María del Rocío Villafuerte Martínez. Adelante. Buenas tardes, saludo con mucho afecto a quienes nos acompañan y agradezco muy sentidamente la invitación para estar en este panel acompañando a dos mujeres a las que admiro y reconozco por su extenso y reconocido trabajo en pro de la igualdad y los derechos de las mujeres. Me refiero, por supuesto, a la diputada Mónica Robles, presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, y quien en una anterior legislatura encabezó la Comisión Legislativa de Igualdad de Género, desde donde propuso reformas legislativas que han contribuido a cerrar la injusta brecha entre hombres y mujeres en Veracruz. Y también a la doctora Mónica Mendoza Madrigal, quien actualmente se desempeña
como encargada del Centro de Estudios para la Equidad de Género del Congreso del Estado. Iniciativa, hay que decirlo, que nació precisamente a propuesta de la diputada Robles. Mi gratitud también para el doctor Oliveros Ruiz, magistrado, muchas gracias, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, esta casa donde se nos abren las puertas. Y también agradezco a la magistrada Claudia Díaz que esté aquí con nosotros. Me toca desentrañar o desmenuzar el procedimiento especial sancionador, una sentencia dictada en el procedimiento 92/2018, que para mi ventaja precisamente ya contó con la reforma. Es decir, en el orden que se les dio tiene, a las sentencias que estamos presentando, tiene un orden cronológico que van sirviendo en términos de la adaptación legislativa que ya vamos teniendo con relación a la vida que transita el Estado. Este procedimiento especial sancionador fue presentado de esta manera. Primeramente, existe una demanda que hace el Partido Acción Nacional en contra de Manuel Francisco N., que en ese entonces era candidato a una diputación y que se abanderaba por una coalición que venía del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista. Esa imputación que le hacen en la demanda señala que en un evento proselitista que se celebró en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, el candidato entonces a diputado, en un mitin se presentó machete en mano y ante un grupo de 45 personas aproximadamente emitió este discurso, que lo quiero leer textualmente. Vean ustedes cómo vengo vestido. Yo creo, el licenciado Araujo ya les dijo que yo venía con mi vestuario de uso que usó mi bisabuelo Manuel Francisco. Mi bisabuelo usó este morral para llevar su lonchera a la milpa. Mi abuelo traía un sombrero de palma como este para protegerse del sol, de la lluvia y del frío. Mi abuelo también traía su machete como este, machete que sirve para limpiar la milpa, chapolear el potrero, pero también sirve para otra cosa. Sirve para darle de pajuelazos a las mujeres que se portan mal. Y también hay unas personitas que se portan mal, también hay que darles pajuelazos, no cortarlas. Así no es, solo darles pajuelazos. Ese fue el comportamiento del candidato a la diputación en un mitin de carácter proselitista. Ante esa situación, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, la propietaria del Instituto Político del Consejo Distrital Electoral número 2, que tenía cabecera en Tantoyuca y acreditada ante el OPLE, presentó una queja ante la oficialía de partes de este instituto, de este órgano colegiado. Se radicó el expediente y se formó el procedimiento especial sancionador, que entiendo tiene ya su origen y su fundamento en ese artículo 340 de la ley electoral, del Código Electoral. Destaca entonces que las argumentaciones que hace el candidato a manera de defensa, cuando ya acuden a contestar la demanda, y los dos partidos involucrados, en este caso PRI y Verde, que son llamados a juicio por el latinazgo o la figura jurídica que se llama culpa in vigilando. Es un latinazgo que por nuestra tradición románica de derecho se acarrean figuras en esos términos. Y en su defensa hacen por separado 3 escritos que en lo general devienen idénticas, pero se interpretan como una defensa armada y evasiva de las imputaciones que les fueron hechas, este mensaje misógino, y se enfrascaron en un debate procesal objetando los elementos de convicción, pero a lo largo de todo su afán defensista no se advirtió un posicionamiento que reivindicara la situación de apología de la violencia hacia las mujeres que se les imputaba. Por el contrario, se enfrascaron los abogados en el debate procesal, que ni siquiera jurídico, y dejaron de lado el tema central del debate, que es precisamente el que un hombre que aspira a un cargo político de representación se valga del lenguaje sexista, misógino y de violencia, cuando está obligado por norma a respetar y hacer respetar y cumplir las leyes relativas que establezcan que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia.
También dejaron de lado el derecho de las comunidades en el sentido de que sus representantes se comporten con el debido respeto, diligencia y compromiso hacia el cumplimiento irrestricto de los derechos de las mujeres y de las niñas, y que su propuesta para ser elegido como representante del pueblo vele y trabaje por la normalización de una vida en la que hombres y mujeres convivamos de manera respetuosa y que nunca más haya violencia. Sin embargo, el imputado en el mitin en el que se hacía proselitismo se vendía como auspiciador de violencia y más violencia. No solo eso, sino que en un comportamiento ubicado en el otro extremo de lo deseado, enfatizó conductas terribles que lesionan a las personas dedicadas ex profeso hacia las mujeres, en un comportamiento sarcástico y evidentemente grotesco que no solo contribuyó al cumplimiento de las normas, no solo no contribuye al cumplimiento de las normas, sino que auspicia la consolidación del sistema patriarcal, misógino y perpetrador de los más ancestrales cánones de conducta que hicieron durante años que las mujeres sufriéramos violencia en nuestras propias casas y que hoy es el principal flagelo que se vive en este país. En ese sentido, les quiero comentar que cuando contestan la demanda, tanto los dos involucrados, los partidos involucrados, tanto como el imputado o demandado, solo dijeron que no era cierto lo que estaban argumentando quienes representaban al Partido Acción Nacional y que las pruebas no eran suficientes. Como dijo el magistrado al cederme la palabra, los juicios se ganan con pruebas. En ese sentido, la sentencia analizó todos los parámetros de competencia, la personalidad de las partes y aplicó el reglamento de quejas y denuncias que establece el OPLE para dar formalidad al procedimiento especial sancionador. Siguiendo con el proceso, los demandados no acudieron a la objeción que demerita la autenticidad de los elementos técnicos. Esto porque cuando se vertieron las pruebas por parte del PAN, se presentaron una acta notarial como fe de hechos, en la que firmaban 3 testimonios, 2 periodistas y una persona que acudió al mitin sin identificarse simpatizante de ningún partido, y también los videos que se tomaron con respecto al evento proselitista y las actas que presentó el OPLE con relación a la celebración de ese evento, que deben quedar registradas en el organismo. Siguiendo con el proceso, los demandados no acudieron a la objeción que demerita la autenticidad de los elementos técnicos, imputándolos de apócrifos, lo que hubiera desencadenado un análisis técnico que normalmente sí resultaría exitoso a la defensa cuando objeta la documentación científica o técnica, dado que la cadena de custodia que se debe tener al respecto normalmente no es exhaustiva. Ellos centraron su objeción en decir que no eran ciertos, que estaban cortados los videos, y puesto que él había dicho, se retractó en el último momento y dijo no es cierto, no es cierto, y eso no aparecía en los videos. Entonces se centraron en un debate que tenía que ver con la valoración de la prueba, y así mismo lo refiere la sentencia. No objetaron esas pruebas técnicas en el punto central de denunciarlos como apócrifos, sino que pretendieron que el tribunal, al valorar esas pruebas, lo hiciera desde la perspectiva de hechos, y eso no les resultó. Existe un estándar probatorio que el Tribunal del Conocimiento abordó, con lo que se dio cumplimiento a los deberes específicos impuestos por la Convención Belén do Pará a los estados parte en sus autoridades para combatir la violencia contra las mujeres. Es decir, desde allí ya empezamos a ver que el razonamiento de la sentencia se aplicó con perspectiva de género, porque respetó todas estas normativas internacionales. En específico, la Convención Belén do Pará para los estados parte y sus autoridades para combatir la violencia contra las mujeres, entre ellos que los tribunales están obligados a establecer procedimientos legales, justos y eficaces para juzgar oportunamente los hechos que acusan su comisión y modificar las prácticas jurídicas que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer, cobrando relevancia precisamente el juzgamiento con perspectiva de género que se estableció en el marco normativo, en el que se establecen claramente la prohibición de toda discriminación motivada
por origen étnico, nacional, de género, edad, discapacidades, etcétera. Las opiniones, y que estos atenten contra la dignidad humana y que tengan por objeto, como lo dijeron mis compañeras, anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, que era el caso. El artículo 1 y 4 constitucional, 1 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación a todas las formas de discriminación contra la mujer, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, constituyen el bloque de derechos humanos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y precisamente al pronunciarse este tribunal con respecto a la controversia, hizo ese control convencional. También se invocó en esta sentencia que me toca, el protocolo que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece, entre otras praxis, revisar si procede otorgar medidas especiales de protección. No fue el caso, pero la sentencia abordó ese protocolo. También analizar la admisibilidad de los asuntos de acuerdo al control de convencionalidad, así esto sí operó, y sobre todo aplicar un estudio de estricto en los casos en que estén involucradas categorías sospechosas como sexo, género y orientación sexual. Ese fue el caso precisamente. Prestar particular atención a los casos en donde confluyan categorías sospechosas sumados a ciertos contextos. Verificar la existencia de estereotipos en la norma o en el actuar de las autoridades y determinar la manera de combatirlos por medio de la resolución o sentencia. Eso también fue aplicado en esta sentencia, y argumentar de tal manera que la sentencia se haga cargo de las desigualdades detectadas, entre otras. Creo que aquí no es la hipótesis. En la misma sentencia se invocó el hecho de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han estimado que la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como las mujeres. Por lo que el juzgador debió, y así lo hizo, determinar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales de orden constitucional y convencional, procurando en todo momento que los paradigmas impetrantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia. Por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debió considerar las situaciones de desigualdad que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen discriminación o violencia en su caso. Efectivamente, la sentencia que yo les presento en este día hizo un control convencional a todo este bloque y aplicó la justicia con perspectiva de género. La penalidad que se impuso resultó procedente, por lo tanto, el procedimiento especial sancionador, y se decretó que sí había una lesión al bien jurídico tutelado, que es el derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia, y se determinó una sanción en los términos de esta reforma al Código Electoral, que se impuso así: imponer una multa de 129.34 unidades de medida y actualización, que se tradujeron en una equivalencia económica de 10.425 pesos en contra del candidato que infringió la norma y que usó de lenguaje misógino e hizo apología de la violencia en contra de las mujeres. Y como el procedimiento tenía que ver con la culpa in vigilantio, que tiene que ver con los dos partidos que lo estaban postulando, se determinó que ellos no habían tenido una conducta activa. Sin embargo, por ser ellos los que postulaban a este candidato, omitieron tener un deber de cuidado, y en ese sentido también se les hizo una amonestación. La penalidad, como podremos ver, resulta pues irrisoria. Sin embargo, habría que decir en pro del tribunal que ellos están sujetos a la norma y que si la norma les estatuye un margen mínimo y un máximo, no podían salirse de tal. No se le obligó a nada más que pagar una cantidad de dinero no significativa, resolución que no tuvo incidencia en el proceso electoral y que ni siquiera originó una disculpa por parte del infractor.
lo cual revela que lo que importa no es el establecimiento de conductas deseadas, respetuosas, que cumplan con las encomiendas de organismos internacionales y las respectivas declaraciones, sino que los contendientes aquí buscaron hacer prevalecer sus intereses electorales y la posición a la diputación, que entiendo sí logró este diputado. Bueno, después fue diputado, primero candidato. Pero nunca se hizo una disculpa, nunca se pronunció en una detractación y menos en una reeducación que le haga ver a este personaje que su conducta ya rayó en lo retrógrada, que lesionó a las mujeres y niñas, que lesionó a su comunidad, a la sociedad en la que vive y más allá, que su posición como representante legislativo le otorgaría una posición de poder que liderara a los demás hombres y que su conducta abonara a la violencia de género cuando lo correcto debía haber sido que se pronunciara en favor de la justicia, de la equidad y de la defensa de los derechos de la mujer. Quiero mencionar que la sentencia que analizo tuvo un voto concurrente. Para quienes no son abogados, que eventualmente creo que tenemos algunos compañeros que no lo son, el voto concurrente se establece cuando en un órgano colegiado como este, que se integra por 3 magistrados para emitir una sentencia, alguno de los participantes tiene una divergencia. Efectivamente, aquí hubo una divergencia y abona a nosotros también. Esa divergencia fue con perspectiva de género, porque el magistrado que emitió su voto independiente dijo en su argumentación que la ley de víctimas, en su artículo 1, obliga en sus respectivas competencias a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que lo vinculan a este tribunal para que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en dicha ley, que la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, garantía de no repetición del acto en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, y que cada una de estas medidas debería ser implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. Con ello, el magistrado que hizo su voto concurrente, lo que dejaba sentado en la sentencia es que él veía lo que todos vemos, ¿no? Que la sentencia realmente no correspondía al hecho reprochado, porque el pago de una cantidad de 10,000 pesos y fracción, pues con toda facilidad lo debieron pagar y los institutos electorales, partidos políticos solamente fueron amonestados. En ese sentido, la sentencia sí abonó por mucho, porque hizo un control difuso de la constitucionalidad en materia de convencionalidad. Y en ese tenor formó un precedente que sí advierte al juzgador con perspectiva de género. Abunda decir que el magistrado ponente fue precisamente el magistrado José Oliveros Ruiz. Bravo. En Veracruz, el tema de las mujeres fue incluido en 2005, legislativamente hablando. La perspectiva al respecto de los derechos humanos desde 2011 a partir de la reforma constitucional y el control difuso y la integración del bloque constitucional en materia de documentos internacionales. Fue México precisamente en 1995 cuando se firmó el documento de la CEDAW, todos ellos que sirven aquí de fundamento para emitir esta sentencia o que sirvieron de fundamento. El feminismo, sin embargo, tiene más de 100 años de lucha en la que ha habido un desgarrador salto. Hoy mismo en Veracruz el saldo es lamentable. Pareciera que lastimar o eliminar mujeres fuera un botín que fuera buen negocio. A colación, recientemente Veracruz transitó a la reforma al Código Penal en su artículo 367, de lo que hablaba al principio con la propuesta de la diputada Robles, por la que se estableció que la violencia de género política es delito y lo sancionó de 2 a 6 años. Es nuestra reciente reforma, realmente es
no tenemos un mes todavía, ¿no?, al respecto. Bravo por ello también. Desde 2018 ya se estipulaba en el Código Electoral la sanción administrativa para la violencia política de género, que es la reforma que hablábamos al principio de esto, el Código Electoral. De acuerdo a la FEPADE, de 2014 a 2015 se registraron 38 casos de violencia política en Veracruz y hasta noviembre pasado solo 19 entidades federativas estatuían la violencia política. Se sigue trabajando en que la conducta tenga como sanción la nulidad de las elecciones. Es también trabajo de la diputada y en coordinación con las Mónicas que nos acompañan, lo cual sería lo deseado. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que les va a doler a quienes se postulen políticamente. Cuando no nada más sea una multa, sino una anulación del proceso, entonces vamos a encontrar que todos se van a comportar con la debida correspondencia legal y de respeto a los derechos humanos. Transitamos y evidentemente vamos ganando terreno. Prueba de ello lo es esta sentencia que aquí refiero y la cual tomamos como ejemplo. Es evidente que aún queda mucho por hacer, aún queda mucho que convencer y educar para que logremos armonizar la ley a la vida, los problemas a la profesionalización, los afanes a la felicidad, la convivencia al respeto irrestricto de nuestros derechos humanos y la condición de los hombres a la condición de las mujeres, quienes sí podemos vivir cuidando en todo el bienestar de los otros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la maestra María del Rocío Villafuerte Martínez, sin duda un exhaustivo repaso de esta sentencia y queda claro que el tema entonces sobre el que tenemos que versar tanto los legisladores en su caso como quienes se dedican a la protección de los derechos de las mujeres en política está muy claro. Yo creo que la conclusión sería que tenemos que imponer desde la ley medidas más severas para inhibir este tipo de conductas y aprovechando que está aquí nuestra diputada y que está proponiendo ahora que se incluya como una causal de nulidad de elección justamente los casos demostrados de violencia política de género, pues yo también aprovecharía la ocasión para decirle que necesitamos los tribunales mayores elementos y mayores herramientas para hacer cumplir nuestras decisiones. Esta sentencia que hemos escuchado, el resumen, se acaba de ejecutar el 14 de junio de 2019, es una sentencia desde el 2018. A pesar de todos los requerimientos que se hicieron para darle seguimiento y que se llevara a cabo el pago de la multa ordenada, hay una resistencia por parte de quienes son sancionados para poder cumplir finalmente con el objetivo. Se prevé que se sancione, se prevé un monto específico y también se prevé que se deposite al órgano de ciencia y tecnología en el estado de Veracruz, que es el COBEICIDET, donde es a quien finalmente se va a beneficiar con este monto de las multas, pero insisto, los tribunales desafortunadamente estamos acotados a solamente sancionar con las previsiones que da la ley, en ese rango, como decía, un mínimo y un máximo para imponer una multa, pero además estamos limitados para exigir el acatamiento de esa decisión. Por supuesto, creo que también queda clara la necesidad de establecer en las sentencias las medidas máximas de protección y garantías de no repetición para que exista una protección más integral para los casos de violencia política de género cuando estén plenamente demostrados, desde luego. Con esto terminaría yo también esta parte del evento del día de hoy y inauguraríamos un apartado de preguntas y respuestas hasta por 10 minutos, ya por lo avanzado de la tarde y para evitar justamente que exista un cansancio por parte de los que están como auditorio. Adelante, por allá, el licenciado Brandy Herrera.
Bueno, antes que nada, muchas gracias. Perdón, si pueden decir su nombre, por favor. Mi nombre es Omar Brandi Herrera, he escrito en la ponencia del magistrado Oliveros. Les agradezco mucho la plática, muy enriquecedora con este tema que está revolucionando también en la materia electoral. Y más bien quisiera saber su opinión. Hay una sentencia, y esto también para enriquecer un poquito los trabajos que se están haciendo en este tema de violencia política de género en materia electoral. Hay una sentencia de la Sala Regional Jalapa en la cual al acreditarse en una diversa sentencia ejecutoriada la violencia política de género por un presidente municipal en Oaxaca, posteriormente él quiso reelegirse con este nuevo procedimiento que marca la Constitución y se le declaró inelegible porque no cumplía con el requisito de elegibilidad de no tener el modo honesto de vivir. Quisiera saber cuál sería su opinión, si esto podría ser factible como parte de las reformas que se están haciendo sobre el tema y qué consideran ustedes sobre esto que marcó también una pauta muy importante respecto a la violencia política de género. Sí, la pregunta es abierta para cualquiera de las ponentes. No sé quién quisiera responder sobre este. Adelante, diputada, por favor, gracias. Con gusto. Bueno, sin duda coincido lo que se ha planteado aquí en la mesa, que es necesario fortalecer el marco jurídico para que el Tribunal Electoral pueda sancionar y sus resoluciones tengan pues un efecto el que se busca cuando se habla de la violencia política de género, ¿no? Que es visibilizar, pero sobre todo inhibir que siga sucediendo. En la medida en que no se inhiba, pues realmente pues no estaremos logrando que es lo que queremos, que las mujeres puedan participar de la vida pública de una manera libre y segura. Entonces, fortalecer el marco jurídico, esto que mencionas, me parece que sí habría que revisarlo, que pudiera ser como causal de no poder ser reelegible a alguien que cometió un delito político de género. Creo que deberíamos, por supuesto, de tomarlo en cuenta. Y aprovecho el uso del micrófono para comentarles que ya tenemos lista la iniciativa para incluir la violencia política de género como una causal de nulidad. Y aquí, ahora sí que no venía preparada, pero les hago la invitación a que nos pudieran acompañar. La sesión del próximo jueves, de la semana próxima, estaremos presentando esta iniciativa porque justamente estamos convencidas que esto es lo que hace falta. Tenemos que avanzar en la protección de los derechos humanos de las mujeres, todos los derechos, y por supuesto en particular, para que pues la democracia mexicana sí pueda enriquecerse más de la visión, la participación de las mujeres en el ámbito público. Muchas gracias por la propuesta y la respuesta. Creo que es más que oportuna. Y esperamos que resulte tan interesante esa iniciativa que se va a presentar. ¿Alguien más? Allá, por favor, en la esquina. Su nombre, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Mabel López Rivera y colaboro en la ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz. Mi pregunta va enfocada para la diputada y para la encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres, en el sentido de su opinión, si es conveniente que se legisle sobre el destino de las multas que se recaben procedimientos sancionadores y post, para que los recursos puedan ser destinados a institutos como el Instituto Veracruzano de la Mujer, para con esto lograr inhibir que se cometa violencia política de género o violencia de género, que los recursos específicamente en asuntos relacionados de este tema no se vayan al COVECIDET, sino se destinaran al órgano encargado de inhibir prácticas contra la violencia de género o violencia política. Me gustaría saber su opinión al respecto.
No, bueno, pues yo no podría coincidir más. De hecho, ahorita que escuché justamente que el recurso se iba a este Instituto de Ciencia y Tecnología, dije, bueno, ¿y por qué no al Instituto Veracruzano de las Mujeres? Porque justamente lo que necesitamos es fortalecer, sí, en este caso, la atención y la sanción a la violencia, pero también la prevención. Y esa es parte en el Estado, el organismo que está encargado como responsable del diseño de las políticas públicas para la protección de los derechos humanos de las mujeres, es el Instituto de las Mujeres de Veracruz, ¿no? Entonces, que sin duda, yo creo que esa es una reforma que tendríamos que trabajar y estoy segura que la maestra Rocío podrá coincidir conmigo, ¿no? ¿O no quieres el dinero? O no quieres el dinero, no. Gracias. Lo que pasa es que hay situaciones, ¿no? La ley tiene un espíritu y el espíritu de ella también busca resarcir a los más vulnerables. En ese sentido, la educación también es parte fundamental del interés del Estado para que se fortalezca. Desde luego que sí, en obvias consecuencias yo debería pedir que ese dinero abone, pero finalmente el destino del dinero deberá ser ordenadamente cuidado en que se gaste en una causa noble, que se sancione, sí, ¿no? Y lo que dicen mis compañeras, yo creo que abonaría más en el sentido de buscar la garantía de no repetición del acto y sí tal vez el procedimiento resarcitorio, porque eventualmente sí puede haber víctimas. Es todo un entramado. No sé allí si amerita todavía una legislación al respecto, que no lo hubiera, pero evidentemente todos esos recursos que el Estado va ganando en cualquier forma de ingreso ya tienen establecida una ruta de repartición y, como le decía, buscan atender a los grupos de mayor necesidad. ¿Alguien más? Sí, sigue abierto el espacio de preguntas y respuestas. Con esto concluiríamos entonces nuestro evento. Les agradezco mucho su atención y, por supuesto, a las expositoras por su brillante disertación. Muchas gracias y buenas tardes. Invitamos a la magistrada Claudia Díaz Tablada para que haga entrega de los reconocimientos a nuestros panelistas. Bien, pues a mí me corresponde la entrega de los reconocimientos y realmente fue una excelente exposición que hicieron nuestras panelistas y muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Y bueno, en primer término hago entrega a la licenciada María del Rocío Villafuerte Martínez. Bueno, también hacemos entrega a la maestra Mónica Robles Barajas. Muchas gracias. Bueno, y finalmente hacemos entrega de un reconocimiento a la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Muchas gracias. Es así como damos por concluido el programa del día de hoy y agradecemos a todos su presencia. Buenas tardes. Gracias.